Homenaje a Waldo de los Ríos, presenta José Luis Castiñeira de Dios, músico, compositor, antropólogo, director de orquesta, periodista, gestor cultural, director de cine y académico argentino, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, decano de la carrera Artes Audiovisuales. Su obra como compositor abarca prácticamente todos los géneros y ha sido ejecutada y grabada por artistas como Miguel Ángel Estrella, Jairo, Enrique Carreras, la Orquesta de Montecarlo y la de Pamplona, e interpretada en el Concertgebouw de Ámsterdam, la Salle Pleyel de París, el Teatro de Ginebra y el Teatro Colón de Buenos Aires. Interesado por la música tradicional de América, trabajó junto a la recopiladora Leda Valladares y creó en 1972 el conjunto Anacruza con la cantante Susana Lago. Autor de la música original de más de 40 films argentinos y europeos, compartió con Astor Piazzolla la banda sonora de Tangos, El exilio de Gardel, película de Fernando Pino Solanas. Por esa labor, obtuvo el premio César de la cinematografía francesa. Su primer largometraje como director y guionista, Manuel de Falla, músico de Dos Mundos, fue estrenado en Madrid y en Buenos Aires y ha participado en los festivales de Valladolid, Gant, Río, Pinamar y Asunción. Osvaldo Nicolás Ferraro, también más conocido como Waldo de los Ríos, fue una figura central dentro de la música argentina del siglo XX. Hijo de un músico y de una cantante muy renombrada en su momento, Marta de los Ríos. Desde muy chico él estuvo metido en el ambiente musical de la música folclórica de esa época, que es el momento en que el folclore musical del noroeste sobre todo y hace su ingreso en la ciudad de Buenos Aires a través de la radio, a través del disco, después a través del cine incluso, y más tarde por la televisión. Marta va a ser una de esas figuras que recorre el país cantando ese repertorio y en muy poco tiempo el pequeño Waldo, estudioso del piano, la acompaña a ella de pantalones cortos. Mientras tanto, él sigue estudiando en el Conservatorio Nacional, donde hace su carrera y tiene como maestros tan luego a Alberto Ginastera y a Teodoro Fuchs, dos de los grandes músicos de su tiempo. Cuentan los que fueron sus compañeros en ese momento que alguna vez lo habían castigado porque lo encontraron en un recreo tocando una chacarera en el piano. Él siguió interesado por ese repertorio folclórico y ingresó, probablemente a partir de esa experiencia con su madre, como arreglador dentro de las compañías discográficas y comenzó a grabar gran cantidad de arreglos, fundamentalmente, a los que luego se fueron incorporando sus propias composiciones. La obra de Waldo, en ese sentido, aparece en una primera etapa enmascarada como Frank Ferrar, que era su apodo, y luego finalmente como Waldo de los Ríos. El cine va a ser una puerta importante para él y un terreno de experimentación muy grande, porque con Los Dioses Vencidos él hace una primera experiencia de música sinfónica de gran escala para una obra de carácter regionalista, a la que luego va a seguir Junco y lo va a llevar mucho más tarde en España a grabar la música de Pampa Salvaje, la remake de Pampa Bárbara de Hugo Fregonese. En esa película, en Pampa Salvaje, Waldo ya va a tener una maestría en cuanto a la orquestación y a la formulación de los temas que le van a servir de inspiración para obras de carácter académico, como por ejemplo el concierto para guitarra que escribió para el guitarrista argentino Ernesto Vitetti. Waldo en el año 58 viajó a Estados Unidos con una posibilidad de desarrollarse allí, compitió junto con Michel Legrand, ese gran músico francés, en un certamen y parecía que iba a continuar su carrera allí cuando de golpe surgió la posibilidad de viajar a España. El sello Hispavox, que comenzaba todo un nuevo repertorio en España, necesitaba una figura como él y él llegó en el año 62
para actuar fundamentalmente como arreglador y también colaborar en la dirección artística. Así fue que él hizo arreglos para muchos artistas nuevos y jóvenes artistas españoles de la época, entre los cuales estaba el mismo Rafael o Maritrini, y algunos argentinos que también pidieron sus servicios, como fue el caso de Facundo Cabral, de Alberto Cortés, del mismo Atahualpa Yupanqui. Esos trabajos que hizo Waldo sobre música folclórica argentina acompañaron también el enorme desarrollo que él había alcanzado ya como compositor. Pero lo que le dio verdaderamente fama, y fue algo absolutamente inesperado, fue una idea que en algún momento alguien le sugirió o él tuvo, de hacer una versión pop del Himno a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven, para que la cantara un cantor de rock de la época, Miguel Ríos. Miguel Ríos ha venido a la Argentina no hace tanto tiempo acompañando a Joan Manuel Serrat. Bueno, Miguel Ríos grabó esta versión del Himno a la Alegría y eso tuvo un éxito fenomenal. Entonces, en los años siguientes, Waldo fue llevando adelante proyectos de las mismas características, es decir, arreglos pop de obras de carácter académico, del cual la más conocida de todos fue la Sinfonía 40 de Mozart, que llegó a estar primero en los rankings de ventas europeos durante mucho tiempo. Para eso, Waldo tenía además, ese era un trabajo casi profesional y que él no consideraba verdaderamente significativo dentro de su carrera como compositor. Él seguía teniendo ganas de hacer cosas con la música argentina, pero no sabía muy bien qué. Entonces, con otros músicos argentinos que estaban residiendo en Madrid, formó un grupo, Los Waldos, con el que grabó un long play verdaderamente inolvidable, un disco que realmente abrió las puertas a toda una generación a una concepción diferente de la música de proyección folclórica argentina. En ese trabajo, Waldo pasó del sinfonismo de sus años primeros a un grupo tan ecléctico y tan moderno en su concepción y sonoridad, que incluía a él tocando el piano, César Gentili tocando una especie de órgano electrónico que se llamaba Electone, Willy Rubio tocando el vibrafón y una especie de ondas Martenón, Cacho Estela tocando la batería y un bajo eléctrico, es decir, una formación totalmente de sonoridad no folclórica, y sin embargo es uno de los discos más folclóricos que se recuerden en la Argentina. Sigue formando parte de cortinas musicales de radios, de festivales, y los ballets de todo el país siempre incorporan algunas de sus obras, como El Hacha y el Quebracho, Tero Tero, Fuera de Tiempo, algunas concepciones verdaderamente originalísimas de Waldo. Y ahí es cuando empieza ese conflicto que de manera larvada le plantea el éxito descomunal que tiene con las versiones pop, que lo comprometen para conciertos en todo el mundo, dirigiendo las principales orquestas sinfónicas del mundo, en algo que a él no lo convencía artísticamente y aquello que él pensaba que debía hacer. Yo tuve la suerte de conocerlo a Waldo en Madrid en la época anterior a esto, cuando prácticamente no había tenido la experiencia de Miguel Ríos y a través de un amigo, un compositor, pianista, después renombrado abogado, Quique Estrega, me llevó a conocerlo y Waldo me invitó a participar en una grabación como músico que eran unos arreglos para el cantante Alberto Cortés, cantante pampeano que estaba muy instalado en España, pero que todavía no había iniciado su carrera musicalizando a los poetas. Así fue como, tuve el gusto de conocerlo, de grabar con él, de verlo trabajar, de ver la enorme capacidad de trabajo que tenía. Y luego pasaron los años y nos volvimos a encontrar en Buenos Aires cuando él vino a tocar en Luna Park, a presentar parte de su obra de Pampa Salvaje, justamente, y una obra de carácter sinfónico que
que lo quiso de alguna manera reconducir en el reconocimiento en la Argentina a su labor como compositor. Estuvimos en la casa de Eduardo Lagos, el Negro Lagos, un inolvidable amigo, gran pianista y amigo de toda la gente que en ese momento estaba haciendo aportes a la renovación de la música folclórica. Y ahí Waldo nos manifestó esa especie de ambigüedad, de perplejidad, de saber que él tenía conciertos contratados como director por los próximos 3 años en el mundo entero, dirigiendo aquellas orquestas con las que él había soñado tocar alguna vez, pero era para hacer eso, y en cambio había hecho un concierto para guitarra que era una obra de calidad y que representaba su estética, y había recibido palos por todos lados. Así que el conflicto estaba ahí dando vueltas, y poco tiempo después se manifestó de una manera absolutamente inesperada, porque lo llevó a un fin trágico en el año 73. Waldo era muy joven en ese entonces, tenía toda una carrera por delante, tenía todos los medios como para hacer lo que él hubiera querido hacer, y sin embargo, lamentablemente tomó esa decisión y dejó todo una generación de músicos argentinos que hubieran deseado crecer bajo su sombra, porque todos admiraban lo que él hacía y lo consideraban una figura de primerísimo nivel. Muchos años después, yo tuve la oportunidad de ser director de música en la ciudad de Buenos Aires, y apareció y crear un centro de documentación musical. En ese centro un día trajeron una bolsa de consorcio con una cantidad de partituras, y esas partituras eran de Waldo, eran originales de Waldo, que quién sabe de dónde habrían salido, de qué sótano, pero esas partituras eran un tesoro porque representaban incluso sus primeros intentos, proyectos de una ópera que estaba escribiendo que se llamaba Don Juan Tenorio. Esos materiales fueron digitalizados y años más tarde publicados, pero la realidad es que la obra de Waldo queda más en la memoria de los músicos que en el estudio académico, que debería reconocerlo. ¿Cuál fue el aporte de Waldo principal desde ese punto de vista? Y fue como un puente justamente entre lo que había sido la búsqueda de la generación de los compositores nacionalistas de los años 30 y 40, de encontrar un lenguaje propio que tuviera raíces folclóricas o reminiscencias a las músicas regionales, y que eso permitiera encontrar una voz novedosa y a la vez vinculada con las tradiciones, con las raíces. Waldo tenía eso en sí, lo llevaba desde la cuna, y además tenía una enorme formación musical que le permitió encontrar una escritura, sobre todo de carácter sinfónico, muy notable para la música, para nuestra música folclórica argentina. Es una pena que Waldo no nos haya acompañado en todos estos años. Nos queda su recuerdo, nos queda su condición de maravilloso pianista, porque lo era, su afabilidad y el cariño con que todos lo recuerdan. En este congreso es muy importante evocarlo, porque es un puente entre aquella generación que en los años 30 y 40 buscó un lenguaje musical nacional que hiciera referencia a las raíces folclóricas, y toda la generación de nuevos músicos que siguieron desde entonces hasta hoy, revalorizando las raíces de la música argentina.